Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a otro programa de salud y comunidad. En el programa de hoy vamos a volver a hablar de zoonosis y para eso estará con nosotros el director del Instituto Pasteur, el doctor Oscar Lencinas, y el presidente de la Sociedad Argentina de Zoonosis, el doctor Ricardo Durlach. El tema de zoonosis ya se encuentra instalado en nuestra agenda desde el año pasado. En este momento nos acompañan dos referentes en el tema porque queremos comenzar a desarrollar las enfermedades que constituyen este capítulo de zoonosis. Es así que está con nosotros el director del Instituto de Zoonosis, Luis Pasteur, el doctor Oscar Lencinas. Hola, Oscar. Hola, ¿qué tal? Buen día. Y también está con nosotros el presidente de la Sociedad Argentina de Zoonosis, el doctor Ricardo Durlach, al quien le agradecemos que nos acompañe. Muchas gracias. Como decía, ya hemos conversado alguna vez de este tema, incluso Oscar nos ha acompañado, pero nos pareció importante volver a explicar sobre algunas enfermedades de las cuales es como que hemos mostrado la tapa de la revista y queremos empezar a mostrar el contenido. Como presidente de la Sociedad Argentina me parece que tenemos que empezar por ¿qué es la zoonosis? La zoonosis son aquellas enfermedades que surgen de los animales y se transmiten al hombre. Muchos de los son siempre enfermedades infecciosas y transmisibles. Y tanto el hombre como el animal comparte y recibe del medio ambiente, del agua, de la convivencia, la posibilidad de ya sea una transmisión directa o una transmisión indirecta, y de ahí tantas enfermedades infecciosas. Por ejemplo, y usted sabe que dentro de los microorganismos transmisibles tenemos virus, y el que está en los medios hoy es el virus de la influenza, que si bien la tienen las aves, la transmiten, y usted sabe muy bien que hoy es una enfermedad que se está globalizando, es una perfecta zoonosis, porque la padecen las aves, pero se transmiten al hombre. Entre las de origen bacteriano, usted conoce la brucelosis, una enfermedad de los animales y que también la puede padecer el hombre, sobre todo en forma profesional. Y tenemos la fiebre tifoidea, producida por una salmonela, una bacteria ubicua. También hay parásitos, y en nuestro país la enfermedad de Chagas es una perfecta zoonosis. Y bueno, y tenemos la toxoplasmosis también, que es una enfermedad parasitaria distribuida en todo el mundo y que en la Argentina se da en la misma proporción que en el resto del planeta. Ahora, muchas de las enfermedades que estás mencionando son poco conocidas, incluso desconocidas. Hablabas de la toxoplasmosis, que tiene efectos realmente muy importantes, sobre todo en cierto grupo poblacional vinculados a problemas durante el embarazo, por infecciones desconocidas para la persona que es portadora. Sí, Jorge, es verdad y tenés razón, siempre nos preocupa la mujer embarazada y susceptible, porque la única manera de que una mujer estando embarazada y adquiera por primera vez la toxoplasmosis, esa enfermedad se transmite al bebé, es transmisible al feto, porque el parásito viaja por la sangre, hace una estación en la placenta se multiplica, tiene un medio más que adecuado para esto, y después, una vez que hay sobrepoblación de parásitos en la placenta, empiezan a transmitirse al feto por el cordón umbilical. Quiere decir que es una enfermedad transmisible en forma vertical, de la madre al bebé. Y este es el tema de la toxoplasmosis congénita, una enfermedad totalmente prevenible, y que nos interesa mucho porque con un buen programa nacional de prevención de la toxoplasmosis congénita, a través de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, se puede reducir en forma muy significativa. Simplemente, si me permitís, para hacer algunos números que cuantifique este tema. Hay 700.000 partos o nacimientos por año en la República Argentina. Esta enfermedad se da con una tasa de incidencia del 5 por 1000, es decir, que cada 5
nacimientos, cada 1000 nacimientos va a haber 5 chicos en riesgo, es decir, madres que han adquirido toxoplasmosis durante el embarazo. Se transmite más o menos en el 40% de los casos. Quiere decir que si multiplicamos 7, este número nos da una cifra cercana a 1500 chicos nacen con toxoplasmosis. Ahora, la vía de transmisión por año en la para Argentina. las madres, ¿cuál es? ¿Cómo las madres se contagian a toxoplasmosis? Es una buena pregunta. La vía principal es la ingesta. El animal, de ahí que es una zoonosis, que es el huésped definitivo, es el gato. El parásito se multiplica en el gato, en el intestino del gato y con la materia fecal. Ese parásito está en el medio ambiente en forma de quistes hasta un año. Quiere decir que la materia fecal del gato infectado puede estar contaminando. Después es el viento y el agua el que lo esparce y hace que pueda llegar a las verduras, a las quintas, o en la calle o en la convivencia. Bueno, tenemos acá el director del Pasteur. ¿Cómo luchamos contra eso? ¿Cómo hacemos prevención? Bueno, fundamentalmente lo que dice acá el doctor Dolores es muy importante, ¿no es cierto? Inclusive el enfoque que vos le diste al principio, sí, tuvimos una presentación de la etapa de lo que era zoonosis, y creo que hay muchas cosas para hablar de zoonosis, recordando que la OMS, ya reconoce más de 250 zoonosis en el mundo, no significa que estén todos en la República Argentina, pero esto es importante. Y cuando hablamos de los animales, bueno, nosotros lo que recomendamos fundamentalmente que en nuestra casa tengamos animales de compañía. Y cuando hablamos de animales de compañía, perro y gato. Y cuando tenemos perro y gato, tenemos que ser responsables de estos animales. Y parte de la responsabilidad o la tenencia responsable, estamos refiriéndonos a que ese animal sea atendido por un médico veterinario. Mucha gente dice, bueno, yo no lo puedo atender. Bueno, lamentablemente, si desde el punto de vista sanitario no lo puede tener o no puede atenderlo un veterinario, si bien en las facultades se puede atender en el Pasteur en cuanto a zoonosis, sí, bueno, yo le recomendaría, si no se puede alimentar bien ese animal y tenerlo bien, que no se tenga. Una vía de contagio del animal es, bueno, de muchas zoonosis está a través de la mala alimentación. Es costumbre dejar los animales en la calle para que coma cualquier cosa. No quiero hacer de esto, bueno, una propaganda a los alimentos balanceados, pero es importante una buena alimentación, una correcta alimentación para prevenir todas estas enfermedades, desde las parasitarias, virales o bacterianas. Vamos a hacer un corte, en el próximo bloque seguimos hablando de este tema. Hay que mencionar al doctor Cachone como creador de la Asociación de Zoonosis, que no abarca una sola profesión, sino que abarca todas las profesiones, desde el médico, el veterinario, el bioquímico, biólogo, y es un poco lo que estamos luchando para que se entienda la importancia de la zoonosis y la importancia de tener una asociación de zoonosis para... Después él seguro que te va a hablar de los hombres. Quiero hacer una pregunta de una enfermedad que, si bien es cierto, no es una zoonosis, está vinculada a una intervención de, bueno, en este caso del Pasteur y de los médicos, que es una enfermedad transmisible a través de un vector, que es un mosquito, y que, bueno, tenemos acá el titular de enfermedad infecciosa de la Universidad Católica, así que aprovechamos tu presencia, Ricardo, para hacer una mini introducción o resumen de lo que está pasando con el dengue. El dengue es una enfermedad que aparece como emergente en Sudamérica. En nuestras fronteras ya está instalada, es una enfermedad endémica y hace ya muchos años que ha habido brotes de dengue en Salta, en el norte, y que creo que vino para instalarse, porque ahora se va a controlar de alguna manera, porque el control del vector, el mosquito, el Aedes aegypti, usted sabe que lo tenemos distribuido en hasta estas zonas, es el clima. Y el clima, como ustedes bien saben, no respeta fronteras, así que si lo tenemos en Paraguay, en Brasil, en Bolivia, tenemos que asumir que no es muy poco el tiempo para que se haga endémico en Salta, Formosa, Chaco, Misiones. Por ahora ya tenemos casos autóctonos y estos casos
creo que van a seguir, y la principal medida que tiene que asumir Salud Pública es combatir los reservorios y fumigar y educar a la gente, como siempre. No, con respecto a esto, bueno, yo te quiero decir lo que decía acá Ricardo, hay que hacer una campaña y seguir. Si nosotros del Pasteur lanzamos la campaña en el 2000, ¿no es cierto?, pero seguimos trabajando esto. En este momento, quiero decir que hay más de 200 casos de dengue en la República Argentina, de los cuales 113 fueron atendidos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Y para redondear la idea es, si ahora nos vamos al norte para Semana Santa, debemos tener cuidado, y la recomendación puntual es, cualquier persona con un síndrome febril debe recurrir al médico, no automedicarse y fundamentalmente no tomar cafeína. Pero si vamos de vacaciones, ahora que estamos en Semana Santa, tener mucho cuidado con eso, protegerse de los mosquitos, de la Aedes fundamentalmente, y bueno, y cualquier síntoma de fiebre, recurrir inmediatamente al médico. Yo creo que, a modo de síntesis, es importante poder trasladar a los televidentes la trascendencia que tiene de convivir con un animal, el animal de compañía que vos decías, los cuidados que hay que tener, que no es solamente sacarlo a pasear, sino hacerse cargo de sus excretas, de la limpieza, y conocer las posibilidades de que esos animales pueden contraer y transmitir enfermedades. La otra vez, hablando con un amigo también veterinario, me decía que los paseadores que llevan cualquier cantidad de perros, bueno, ese contacto de muchos animales puede romper algunas barreras de protección que uno tiene internamente. No sé si están así, pero yo creo que la información, prever las consecuencias es lo que nos puede evitar precisamente que se enferme el animal, que nos traiga la enfermedad a nuestro hogar, porque tener un perro en la casa y no controlarlo me parece que es un riesgo grande. No, eso es importante lo que voy a decir. O sea, cuando hablamos de tenencia responsable hablamos de no únicamente de la alimentación, no únicamente de la atención veterinaria, sino hacerse cargo de todo lo que significa un animal, ¿no es cierto? Y yo siempre digo, si uno debe tener el animal no el que quiera, sino lo que uno pueda tener en la casa. Y por otro lado, redondeando una idea, muchas veces hay una teoría del brote de gripe aviar, vos sabés que pertenece al grupo A, toda esta zoonosis de la gripe aviar. Y bueno, en China y en estos lugares hay una convivencia muy íntima entre el animal y el humano, ¿no es cierto? Y una de las teorías es que, bueno, estos dos virus, de alguna forma, decirlo groseramente, se mezclaron y surgió una nueva serotipo, el cual afecta al humano. O sea, esto quiere decir también que debemos saber convivir con los animales, ¿no es cierto? Esto no va a ocurrir en Argentina porque nuestros criaderos están en el campo, es otro tipo de crianza. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta qué tipo de convivencia tenemos con los animales. Oscar, vamos a volver sobre estos temas y muchos más, porque es intención de nuestra asociación tratar de hacer una alianza precisamente con la asociación que preside Ricardo. Les agradezco mucho la presencia, bueno, y la información. Veo ahí un libro muy importante que te agradezco. Desde la asociación traemos como presente y en reconocimiento de todo el trabajo que haces para el auditorio un libro sobre zoonosis. Ese es el tercer volumen que hemos editado y quiero destacar el nombre del doctor Cachone, que es el fundador, pero es veterinario. Después Largui, que es bioquímico, y Pablo Martino, bueno, que es veterinario con un médico. Te agradezco mucho y después vamos a venir a comentar esto y poder charlar un poco más de estas enfermedades que tampoco se conocen. Si querés comunicarte con Salud y Comunidad, podés hacerlo al 4832-3352. También podés hacerlo por mail a sede@salsoc.org.ar. Vamos al último corte y ya venimos. Los primeros programas que nosotros hemos comentado, nuestras actividades específicas en la implementación de programas de prevención en obras sociales. Vamos teniendo un número de personas evaluadas cada vez mayor y hemos traído algunos resultados. Uno de los indicadores que nos llama la atención, no por lo novedoso,
porque ya sabíamos que era esperable los resultados que estamos obteniendo, sino por la envergadura que tienen los componentes de ese indicador, es el que está vinculado al peso y a la talla de la población que estamos evaluando. Gabriel, estamos hablando de resultados de PreveInfo y hemos encontrado que más de la mitad de la población evaluada está excedida en peso. Sí, a través de los datos que tenemos de PreveInfo, que ya tenemos una población bajo programa de más de 7.000 pacientes, hemos detectado que solo 1/3 de la población corresponde a un peso normal y más de la mitad de la población está excedida en peso. Cifras que coinciden con las encuestas o cifras nacionales e internacionales en la literatura. Cuando hablamos de excedida en peso, podríamos hacer dos divisiones, digamos, para hacerlo más comprensible. La obesidad, es decir, cuando ya ese peso excedido llega a un significado francamente patológico, llamémosle, y un grupo intermedio, que es el sobrepeso, que no está en el peso normal, pero todavía se encuentra por debajo de lo que es un obeso. Sí, para que la gente lo entienda, lo que se extrae es lo que se llama índice de masa corporal. Es una simple fórmula que cada uno la puede obtener, es a través del peso corporal en kilogramos sobre la talla al cuadrado. Para poner un ejemplo, una persona de 70 kilogramos que mide 1,77 se hace 70 sobre el cuadrado de 1,77 y eso da 22,36, por ejemplo. Y ahí entramos a una clasificación del índice de masa corporal que tenemos entre 18,5 y 24,9 es el peso normal. De 25 a 29,9 es sobrepeso. La gran parte de la población mundial está en sobrepeso, nuestra población el 40%, y cuando es más de 30 ya es obesidad, que en nuestras estadísticas 1/3 o el 10% puede llegar a tener estas cifras. Nosotros en nuestro sitio, en nuestra página web, tenemos una calculadora. ¿Por qué no me explicás cómo funciona? Sí, a través del ingreso a nuestra página web de PreveInfo podemos obtener, colocando los datos del peso en kilogramos y la talla en metros, se obtiene una calculadora que inmediatamente le calcula el índice de masa corporal y cada persona puede saber si está en su peso correcto o en un peso anormal. ¿Cuáles son las consecuencias de este sobrepeso y de la obesidad? Tanto el sobrepeso como la obesidad aumenta el riesgo en forma importante, lo que es el riesgo cardiovascular. Aumenta el riesgo de ser hipertenso, aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, aumenta el riesgo de diabetes, con las consecuentes aumentos de morbilidades y mortalidades en poblaciones, que es la primera causa de las enfermedades prevenibles en el mundo. Los factores que llevan a este exceso de peso no solamente son la alimentación, sino el hábito sedentario que tiene la población cada vez mayor. Sí, sobre todo que se ve cada vez más en los chicos, que antes quizás tenían más actividad física, ahora con el tema de la informática, de las computadoras, esa actividad física la limitaron hacia el sedentarismo, y las personas ya en edades adultas, por cuestiones laborales o ocupacionales, cada vez dedican menos tiempo a la actividad física, y esto se ve evidentemente en los resultados. Si nosotros comparamos los resultados con la percepción de esas mismas personas sobre su estado de salud, no coinciden. Es decir, la percepción de que está gordito y saludable, como lo decía la doctora Roses en nuestro programa aniversario, es una concepción errónea. Sí, no hace falta estar con un peso muy importante para ya tener un sobrepeso y aumentar todas las consecuencias que no son buenas para las enfermedades que están ligadas a este sobrepeso. Creo que la población, a través de esto, calculando su índice de masa corporal, puede tener conciencia en qué lugar está, como para prevenirlo y tomar todas las actitudes antes de llegar a las enfermedades. Este sobrepeso que
vos comentabas que es a nivel mundial, es una verdadera pandemia, es decir, una epidemia oculta, como se la llama, que está en todo el mundo, empieza a edades tempranas, cosa que no era lo habitual. La obesidad se daba más en edades avanzadas. Sí, en los niños se está viendo y se está tomando como un factor de riesgo muy importante porque la cantidad de obesidad, ¿no?, de sobrepeso, está aumentando en todo el mundo, en países industrializados, y debido a esto, al sedentarismo y un poco a todas las comidas rápidas que se hacen, que ya no son comidas caseras, fáciles de hacer, rápidas, pero ricas en grasas y en calorías y no alimentan correctamente. Si uno hiciera una visión retrospectiva de las costumbres alimenticias y la forma de conseguir los alimentos, hay un paralelismo entre el hombre prehistórico, que tenía que salir en búsqueda del alimento y recorrer por ahí grandes distancias, quemaba muchas energías, y ahora la energía tiene que ver con la heladera. Con la heladera o con el teléfono. Simplemente con discar un número, uno tiene en la puerta de su casa todo lo que consuma, que generalmente es rico en calorías y en grasas, que son hábitos que son modernos pero perjudiciales. Bueno, es importante, además de traer los resultados, traer, bueno, qué es lo que hay que hacer. Bueno, recomendar. A partir de estas cifras, y habitualmente lo vamos a hacer en nuestros programas, vamos a dar 10 recomendaciones saludables, en este caso para mantener el peso normal. Dentro de las recomendaciones, o paralelamente, está que se debe controlar y que hay una forma muy sencilla, como vos decías, a través de nuestra página, pero es una calculadora que está en todos lados, de tener una orientación para saber si el peso que yo tengo está dentro de lo que se considera normal, está por debajo o más fácilmente está por encima. Exactamente, uno a través de ese dato puede tomar las medidas convenientes para consultar al médico y ponerse en dieta o hacer lo convenientemente necesario para lograr el peso normal. Bueno, escuchemos los 10 mensajes entonces. 10 consejos para mantener el peso normal. Comer 5 a 6 veces por día, comenzando por un buen desayuno. Una dieta con alto contenido de frutas, verduras y cereales. Consumir lácteos todos los días. Limitar el consumo de grasas, especialmente de origen animal. Bajar el número de calorías provenientes de alimentos con azúcares agregados como golosinas, galletitas y tortas. Beber agua potable, jugos de frutas naturales o gaseosas dietéticas. Disminuir el consumo de alcohol. Controlar el consumo de sal. En lo posible comer en familia o en grupos de pares, consumir comidas caseras, dedicándole el tiempo necesario a cada comida. Realizar ejercicio físico regular. Gracias a todos por habernos acompañado una vez más. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Que tengan todos un buen domingo.